De nuevo a la orilla del mar, toda la gente acudía a él y les enseñaba. Así sales ahora, Señor, de nuevo, al inicio de otro año. Las multitudes te esperan, necesitan tus enseñanzas, tu gracia, aunque quizá no lo sepan. Nosotros mismos somos los más necesitados y por eso estamos aquí una vez más, como todas las mañanas. Acudimos a ti para escuchar tus lecciones, como esa gente que te escuchaba acudiendo a ti cuando salías de nuevo a la orilla del mar. Continúa su relato San Marcos. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo. Siempre nos ves, Señor. Tienes para nosotros un designio amoroso, pero no lo impones. Hoy se celebra un aniversario del bautismo de San José María. ¿Quién se iba a imaginar todos los proyectos que Dios tenía previstos para aquella criatura con 4 días de nacido? Al pasar vio a Leví, el de Alfeo. Te haces el encontradizo. Quieres de nuestra parte una respuesta libre, amorosa, voluntaria, porque nos dé la gana, que es la razón más sobrenatural. Prefieres correr el riesgo de nuestra libertad antes que recibir respuestas automáticas, robotizadas. Es tan importante este tema que el padre acaba de escribir una carta sobre la libertad. Todavía no está en la página web, pero pues nos contaban allí que en ella habla sobre la llamada a la libertad de espíritu, formar y gobernar personas libres. Ya se ve que es todo un tema para meditar. Y de momento entonces con esta meditación hacemos una especie de abrebocas o como un cantante telonero que le abre el campo al verdadero artista. En las visiones contemporáneas de la libertad se escuchan distintas actitudes. Algunos de ustedes que les gusta la música un poquito así como de plancha que llaman, conocen una que dice: libertad, 16 años conducir sin el carné, ¿no? Como gran manifestación de la libertad. Los más intelectuales recuerdan una cita de Marx que le gusta mucho al cardenal Ratzinger, donde propone como el paraíso en la tierra, que es hacer esto hoy y mañana aquello. Ir de casa por la mañana a pescar después de almuerzo, dedicarse a la cría de ganado por la tarde, discutir después de la cena, hacer lo que me plazca. Y una de las últimas canciones de Queen hablaba de eso, be free, ¿no? Como gran lema para el mundo contemporáneo. La libertad es un gran tema de nuestro tiempo. Jutta Burggraff habla de que es la capacidad radical de conducirse a sí mismo. Y en la Sagrada Escritura obviamente también se habla mucho de ella. Hace poco pasamos la fiesta de la Epifanía, que los padres de la Iglesia sugieren una idea muy bonita. Cuando los reyes visitan a Jesús, cambia la perspectiva. Hasta entonces los astros guiaban a los hombres, la famosa astrología. Incluso estos mismos, porque se ve que eran un poco más sensatos, pues ven a Dios en aquello. Pero cuando reconocen a Dios, pues ya se acaba eso de que por haber nacido bajo la constelación de Géminis, pues uno es de esa manera, de aquella otra. Y es Dios el que marca, el que gobierna los astros. Benedicto XVI le gustaba mucho hablar de eso, ¿no? Los hombres no son esclavos desde que Dios nos redimió, sino libres, capaces de relacionarse con la voluntad creadora de Dios. Pero hoy día se le pone más énfasis, en el fondo todo esto viene de la modernidad,
a las facetas de la autonomía, de la autodeterminación, y se insiste en esa aparente oposición entre la libertad y las leyes, ¿no? Conducir sin el carné, hacer lo que me dé la gana. También como que pareciera opuesta la libertad y el compromiso. Te comprometiste, te casaste, se acabó la libertad, dicen algunos, ¿no? Entre la libertad y la entrega. Pues es una oposición que no es real, pero que la gente la siente, y se remonta la explicación que da la revelación judío-cristiana al pecado original. La libertad humana es una libertad caída. San Agustín es más bien pesimista acerca de la naturaleza herida por el pecado, y Santo Tomás es más equilibrado con aquella famosa frase: la gracia supone y perfecciona la naturaleza. La naturaleza tiene muchas cosas buenas, y además viene la gracia a terminar de elevarla. En esos diálogos ecuménicos siempre se ha insistido mucho en la discusión entre la naturaleza herida, que decimos los católicos, o destruida, que decía Lutero, pero eso se ha ido avanzando, y más se conviene en que la libertad que Cristo nos otorga por la gracia es libertad para hacer el bien, poniendo las leyes humanas al servicio de la caridad. La cultura moderna, entonces, decíamos, a partir de ese afán emancipatorio de la Ilustración, se situó en la antítesis de la concepción cristiana de la libertad, y ese es el ambiente en que nos movemos. Y por eso es que es tan importante volver a anunciar en ese evangelio de la alegría está el evangelio de la libertad. La libertad, don de Dios, es uno de los textos más alabados, ¿no?, de San José María, esa homilía que está en el libro de Dios. Bueno, pues seguimos en la escena del evangelio de hoy. Cuando el Señor pasa por aquella ciudad, la gente lo sigue, y vio a Leví, el de Alfeo, sentado en su banca, sentado al mostrador de los impuestos, la oficina, el lugar del trabajo profesional. Qué buen sitio para recibir la llamada de Dios. Nos acordamos de ese punto 799 de Camino. Lo que a ti te maravilla, a mí me parece razonable. ¿Qué te ha ido a buscar Dios en el ejercicio de tu profesión? Así buscó a los primeros, a Pedro, a Andrés, a Juan y a Santiago, junto a las redes. A Mateo, como consideramos en la misa de hoy, sentado en el banco de los recaudadores. Y asómbrate, a Pablo, en su afán de acabar con la semilla de los cristianos. Nuestra respuesta libre, generosa, a los requerimientos divinos se desarrolla en y a través del trabajo profesional. Palestra de virtudes, de apostolado, de formación, de entrega, de santidad. Entonces vemos a Jesús que pasa frente a aquel telonio. Nos imaginamos el famoso cuadro de Caravaggio, San Luis de los franceses, que hemos meditado en otras ocasiones. Jesús que señala a Leví y le dice: sígueme, como te señalo a ti, como me señaló a mí, como te dijo a ti, como me dijo a mí, sígueme. La llamada apostólica es continua, no se limita a un momento en el pasado. Cada día tú, Señor, nos estás invitando a seguirte, a imitarte. Esta mañana, una vez más, nos congregas, nos invitas, nos llamas a darte nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Ese hoy de la liturgia que tanto menciona, por ejemplo, el catecismo, cuando habla en la cuarta parte sobre la oración, está ahí todo un capítulo. ¿De qué habla uno con Dios? Del hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dámenos hoy nuestro pan de cada día. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estamos aquí delante de ti, Señor, y tú nos dices: sígueme. Y nuestra respuesta no se puede limitar a un sí antiguo de hace unos meses, hace unos años, hace unas décadas, dependiendo del personaje, sino que debe estrenarse cada día, como dice la canción. Renuevo mi cariño cada mañana. Cuando uno se levanta con cansancio, con dificultad, pero arriba,
con audacia, con cariño, a decir, te serviré, Señor. Se trata de seguirte con voluntariedad actual, no por inercia. Y es que la libertad pues tiene distintas formas, ¿no? Es mucho más que una simple característica de los actos voluntarios, como alguna vez se veía del ser humano. No es una mera propiedad de sus actos, sino de su mismo ser, ¿no? Cuando lo estudia en filosofía hay gente que se ha fijado como la libertad en la inteligencia, la libertad en la voluntad, y se puede uno ir más a fondo y termina siendo la libertad una de los radicales humanos. Por eso esta afirmación no es una mera propiedad de sus actos, sino de su mismo ser. Cuanto más grandes son las aspiraciones, más grande es la libertad. Este año, en la materia que dicto de persona y trascendencia, una de las preguntas que hice un día, una especie de pequeño quiz, fue: ¿cuál es mi vocación? ¿Qué espera Dios de mí? Son preguntas que mucha gente no se ha hecho. Y pues lo noté, porque allí muchos quedaron bloqueados, ¿no? Uno de los más claros fue una respuesta que decía: Dios espera de mí que me dedique a establecer hogares de acogida para perros callejeros. Gran decisión de su vida, ¿no? Para determinar su existencia. Otro también dijo: creo que Dios me llama al sacerdocio y por eso soy catequista y por eso me estoy formando, también como psicólogo. Si no es lo del sacerdocio, pues sí será un servicio. Bueno, ¿cuál es mi vocación? Nosotros lo tenemos claro, ¿no? Pero la libertad es, cuanto más grandes son las aspiraciones, más grande es la libertad. Y es otro de los motivos para darle gracias a Dios, que nos haya llamado como a Mateo, como a Leví, que nos haya mirado, que le haya dado un sentido a nuestra vida, a nuestro trabajo, un sentido que más grande no puede haber. Mucha gente está por ahí buscando ese sentido, buscando en qué determinar su libertad, y no lo encuentra. Por eso la pone en poder manejar un carro sin conducir, o poder ir de pesca por la mañana y de casa por la tarde, como gran decisión de la libertad. La libertad, como decía, hay gente que piensa que está en un tipo de actos, en otro, en una facultad, en la otra. En realidad es una obra conjunta de todo el ser, sobre todo esas dos grandes facultades, la inteligencia y la voluntad. Dice el catecismo: la libertad es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. Algunos de ustedes expuso en estos días la Veritatis Splendor, donde Juan Pablo II expone con tanta fuerza la relación de la libertad y la verdad. La verdad le ayuda a la libertad, la forma, la modela. Por eso es importante confrontar, formarse, en el fondo, ¿no? La meditación, la lectura, el diálogo, la obediencia. Y aquí vemos otra dimensión moderna de la libertad, ese afán emancipatorio, de desligarla de cualquier tipo de compromiso, y es una de esas ideas claves que hay que resaltar, que la libertad no se opone a la entrega. Es verdad que cuanto más amo, más vinculado quedo, pero eso no es perder la libertad, es ejercitarla, es sacarle jugo, es llevarla a la actualización. El amor, dice esta autora en la que me he inspirado bastante, quiere comprometerse, entregarse. O sea que cuando uno sabe de amor, pues no dice: no te me acerques tanto que de pronto me enamoro. No, al contrario, pues quiere estar con la persona amada a toda hora. El amor quiere comprometerse, quiere entregarse. La libertad es el don más grande en el ámbito natural. Pues obviamente, ya otra cosa es la gracia, ¿no? La entrega por amor es el ejercicio más noble de este don. Es como decir: la inteligencia es muy buena, pero yo no estudio para no sé que se me canse, no sé que se me agote. No, al contrario, pues yo quiero leer, quiero saber, conocer este autor, aquel otro. Ayer le escribí a un amigo diciéndole: aquí estudiando la historia de la metafísica, y me dice: ese tema no lo he trabajado, pero bueno, ese problema tiene solución, como diciendo, otro tema que tendré que estudiar,
un amigo de la sabiduría. Igual la libertad está para ejercitarla, para darse, para entregarse, que es la manera más eficaz de ser verdaderamente libre. Amor meus pondus meus, decía San Agustín, como ustedes muy bien saben, traduce, mi amor es mi peso. Mi peso interior no son mis ocurrencias, mis experiencias, mis caprichos, sino de esos al contrario me tengo que liberar. Lo que me afirma en la vida y me aporta voluntad de aventura es mi amor personal, definitivo e irreversible. El Padre lo dice con otras palabras en su carta del 14 de febrero del 17, hablando sobre libertad y vocación, por ejemplo. Aquí dice, tenemos dos dimensiones esenciales de la vida humana, que se llaman la una a la otra. Somos libres para amar a un Dios que es amor. Es el mejor objeto del amor, que es el amor con mayúscula. También el amor humano, en la medida en que es amar a Dios a través de esa vocación que Él le da a unas personas, formando un hogar. Pero cuando pide el corazón por completo, es un regalo grandísimo, como a Leví, como a los apóstoles. Aquí tenemos dos dimensiones esenciales de la vida humana, libertad y vocación, que se llaman la una a la otra. Somos libres para amar a un Dios que es amor y que pone en nosotros el amor para amarle y para amar a los demás. Esa es como la clave de todo. Amar el amor. Y la fuente del amor. Nuestra vida es para amar. Amor meus pondus meus. Mi peso es el amor. Pero como somos débiles, como tenemos el pecado original y podemos terminar amando pues un pedazo de tierra, el Señor nos da la gracia, que es ese amor para amar con todas las posibilidades, para amar como Dios ama, para amar con el amor que Él quiere que tengamos. ¿Qué es lo que uno ve en el caso de Leví? El Señor se acerca, lo mira, lo señala, le dice, sígueme. ¿Y qué pasa en Leví? Dice, se levantó y lo siguió. Ya quisiéramos nosotros que nuestra respuesta hubiera sido así. ¿Cuántas veces le damos vueltas, ¿no? Y hacemos esperar? Porque nos da miedo, que también es una buena señal de que nos estamos enterando. Pero incluso después de haberle dicho que sí, es un sí que don Álvaro del Portillo a veces decía un ni, ¿no? Sí pero no, ¿no? O sí pero no del todo, o sí pero más tardecito, sí pero no hasta el extremo, ¿no? Tampoco ya más adelante terminaré de entregarlo todo. No, Mateo se levantó y lo siguió. Hoy, una vez más, Señor, nos estás llamando de cara a este nuevo día, pero también al año que comienza, lleno de retos, incertidumbres, año del sínodo sobre el discernimiento vocacional de los jóvenes, año de preparación para la JMJ en Panamá, año segundo del Padre al frente de la obra, año de continuidad en las enseñanzas que nos dejó el Papa Francisco para Colombia en el 2017. Año nuevo, lucha nueva. Año nuevo, libertad nueva, podríamos decir. Ejercicio nuevo de la libertad. Año nuevo, amor nuevo. Renuevo mi cariño cada mañana. Tú no dejas de darnos tu gracia, Señor, para levantarnos y seguirte una vez más. Quizá esta misma noche hemos estado flojos. Quizá no hemos sido todos los generosos que podríamos haber sido en la oración, en la piedad, en la generosidad. Y una vez más nos dices, sígueme. Y una vez más nosotros, Señor, queremos responderte que sí. Una vez más tú nos llamas todas las veces que haga falta, aunque nuestra postración haya sido prolongada y quizá profunda. Tú mismo nos levantas y vienes a nuestro encuentro para que sea más fácil seguirte. Sígueme. Nuestra respuesta es libre, de amor, y no depende de las circunstancias, de tiempo, de lugar, del cariño de esta o aquella persona, porque todo en la tierra puede cambiar o pasar. Solo Dios basta, decía Santa Teresa. Tú, Señor, te sirves del ambiente de familia, de los medios humanos, como ese amor silencioso y operativo de nuestras hermanas de la administración o la cercanía fraterna de aquellos con los que convivimos, para hacernos más fácil la entrega, pero también permite
que encontremos la cruz, aunque deberíamos no solo encontrarla como el cirineo sin buscarla, sino que también deberíamos ir por ella positivamente, porque así maduramos como hombres y como cristianos. Ayúdanos, Señor, a perder el miedo al sufrimiento, a perder el miedo a darnos, a las contradicciones, a la obediencia, a ocultarnos y desaparecer. Que le perdamos el miedo a la humildad, para que descubramos por ese camino que somos hermanos tuyos, hijos de Dios, otros Cristos, el mismo Cristo. La libertad es un punto central, vemos, en la vida cristiana, en la vida humana en general, pero en la vida cristiana, en la vida de entrega, en la vocación. Y por eso Dios ha querido que, pues en este periodo, el Padre nos insista tanto. Nos escribe una carta específicamente sobre el tema. Mientras llega el momento de meditar esa carta, veamos algunos aspectos que ha resaltado en su primer año al frente de la obra. El 14 de diciembre del 17 decía: ser libres no consiste tanto en lo que elegimos, esto o aquello, sino en cómo elegimos. Podemos hacer muchas cosas, pero se trata de hacerlas libremente, por amor. Incluso si no tenemos ganas de hacerlas, y eso nos da alegría. Hacer las cosas con libertad. Don Javier hablaba explicando el hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué le pasó? Quiso libertad sin obediencia. Y sabemos cómo termina, envidiando la comida de los marranos. Ya, ese es el camino de la emancipación, pues terminó peor que un marrano. Y el otro sería como un ejemplo de obediencia. Está ahí 20 años obedeciendo al papá todos los días, sería demostrar. Y resulta que tampoco, porque esa es obediencia sin libertad. Y entonces al final termina desahogándose: aquí 20 años y no me has dado un cerdo para mí, o no me has dado un becerro para hacer un asadito con mis amigos. Ese era lo que buscabas. Pues, si todos los becerros de la finca son tuyos, ¿no? Si has estado con el Padre, esa es el premio. Pues no se había dado cuenta, porque en el fondo se ve que era una especie de kantiano, ¿no? Que estaba ahí cumpliendo el deber. Cumplía el deber por cumplir el deber. Llevo 1 año, llevo 2, llevo 15, llevo 20, obedeciendo. Pero no era feliz porque no obedecía con libertad. Obediencia y libertad. No se trata de hacer muchas cosas, sino hacerlas libremente. ¿Qué es qué? Con amor. Ya que me entregué, me entrego. Parece una paradoja, pero sí. ¿De qué vale entregarme, pero tener un pie fuera del camino? No puede andar a la pata sola, puede andar en bicicleta, puede andar caminando, puede andar en una rueda, puede andar en las dos, pero sí puede ir bien, sí puede disfrutarlo, sí puede escalar grandes cimas. ¿Para qué ir por caminos cómodos, ¿no? Pues no, ir a tope, llevar la aventura de la entrega, la aventura del amor al extremo. Amor meus pondus meus, ¿no? Mi amor es mi peso. Y eso nos da alegría, aunque a veces cueste. Cuando uno está subiendo un cerro como el de ayer, pues llega un momento en que uno dice: ¿quién me mandó a estar aquí, no? Y 12% y tal, y siga para arriba. Pero ya cuando coronas allí, ese es el premio. Valió la pena, con alegría. En Francia, en el verano del año pasado, decía: cuando se ama, se hacen las cosas con libertad. El acto propio de la libertad es el amor. Tenemos que ser gente que ama. Uno no se imagina a Mateo levantándose: ay, quisiera, pero aquí están las monedas, ¿qué va a hacer de estas monedas? No, se levantó y lo siguió. Es una respuesta amorosa. Además, no solamente ese momento, sino después veremos, esa noche monta una comida, un banquete, y luego toda la vida, y luego escribe el Evangelio, y luego está en el cielo. Cambió unas monedas, cambió una mesa por la felicidad eterna, suya y de tantas personas. Nosotros estamos en esa felicidad. Su ejemplo nos sigue ahora todavía fecundando. El acto propio de la libertad es el amor. De ese modo es posible amar libremente a Dios cuando cumplimos con nuestros deberes. Y en Madrid, ya vamos acabando, decía: el amor a la libertad se expresa también en fomentar la libertad de espíritu.
que nunca nos sintamos coaccionados por nada. Yo no hago las cosas porque están mandadas. Pues yo no soy como el hijo mayor del hijo pródigo, ¿no? No, amo, las hago porque amo. Y pues hay que levantarse a las 7, me levanto a las 7, pues yo quisiera estar hasta las 9, pero Dios quiere que esté a las 7, Señor, te amo, me levanto, te serviré, gracias por este día nuevo. Que nunca nos sintamos coaccionados por nada, esa libertad no es ausencia de compromiso, porque el acto propio de la libertad es el amor y uno es libre cuando ama. Un poco lo que decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás por amor. Si gritas, gritarás por amor. Cuando hay libertad y amor, lo que hacemos es lo que nos da la gana. Porque me da la gana amar. Siempre pongo ejemplos de enamorados que son un poco ridículos. Yo vivía con uno en Pamplona que vivía en la universidad, en el campus. Y salía todas las mañanas, se levantaba y iba al pueblo, pues a la ciudad, digamos, a recoger a la novia para traerla a la universidad. Y luego por la noche la llevaba, echaba una hora caminando y se devolvía otra hora para venir. Todo el mundo dice, pero si está aquí, despídala, móntala en el bus. Pero no, es que la ama y es lo que quiere. Yo, es que, ¿para qué me voy a quedar aquí si puedo estar con ella? Bueno, con Dios es así. Ama y haz lo que quieras. Amo porque y lo que hago me da la gana. Decía el padre que estaba recordando con frecuencia una frase de San José María. No es lícito pensar que solo se puede hacer con alegría lo que nos gusta. Uno hace con alegría también lo que cuesta. Como una mamá que se trasnocha. A nadie puede decir, ay, qué rico, levantarse a la 1:30 de la mañana a cambiar unos pañales. Qué cosa tan estupenda. No, a nadie le gusta, pero uno lo hace feliz de la vida. Porque ama a esa criatura, porque ahí tiene puesta toda su felicidad. No. Con la fe y con la razón podemos cumplir libremente, amar nuestros deberes, aunque no sean en ocasiones lo que más nos apetezca. Y eso ya se manifestará en que además es una alegría contagiosa, como vemos en Mateo. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, montó un poderoso banquete con lo mejor, lo más selecto de todos sus amigos, que además eran pues la crema innata de la sociedad de la época. Muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Mateo ejerce su libertad en el amor, se deja contagiar de las ansias salvadoras del Maestro y convoca un banquete para comunicar a sus amigos, lo más selecto de la sociedad laica de su época, la decisión de seguir al Maestro. Apostolado y libertad, es el último capítulo de esa carta. Ahora vimos un videíto de las tertulias en Irlanda y decía ahí el padre que hacía falta tener convicciones firmes para ser libres y no depender de las opiniones ajenas. El cristiano, bueno, en general cualquier hombre, pues el mismo Sócrates, un hombre con convicciones fuertes, generalmente irá contra la corriente de opinión mayoritaria. Y para eso conviene cuidar mucho la propia formación y ayudar a los amigos a formarse en el amor a la verdad. El último capítulo de esa carta es respeto de la libertad en el apostolado. Los escribas y fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Dificultades de ejercer la libertad, por fuera y por dentro. No hemos de asustarnos, hemos de confiar como Pedro, que experimentó ese poder salvador de Jesús cuando se hundía en las aguas del mar de Galilea. Te basta mi gracia, pase lo que pase, la fuerza se realiza en la debilidad. Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cristo vino para llamarnos a todos, y al que responde a su llamada, le hace justo. No es que tampoco los justos no estén llamados, ¿no? Hay que saberlo entender. Nuestra vocación escandaliza, en primer lugar a nosotros mismos, pero seremos fieles porque tú, Señor, nos precedes con tu fidelidad. Concluyamos con las palabras de San José María al final de esa homilía que les recomiendo, la libertad don de Dios. Hemos de rogar al Señor, a través de su Madre y Madre nuestra, que nos aumente su amor, que nos conceda probar la dulzura de su presencia, porque sólo cuando se ama se llega a la libertad más plena, la de no querer abandonar nunca, por toda la eternidad, el objeto de nuestros amores. Virgen Santa, Virgen fiel, Virgen libre, ayúdanos a renovar esa entrega libre por amor
con voluntariedad actual, como la de Leví, que se levantó y le siguió al oír la llamada del Señor, como la de San José María, como la tuya. Madre nuestra, que siguiendo tu ejemplo, respondamos siempre a los requerimientos del Señor diciendo: hágase en mí según tu palabra.